Bienvenida. Sabe que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso acerca de la nueva criatura, el nuevo hombre, en el caso nuestro, la nueva mujer, ¿verdad? Y él les decía, no importa lo que ha pasado anteriormente, lo que tú hacías antes de conocer a Cristo, lo importante para nosotros en este momento es lo que pasa de ahora en adelante, porque eres una nueva criatura, porque todo lo viejo pasó y ahora todo es nuevo. Y dentro de esa nueva vida, es dentro de esto que Dios nos ha regalado unos parámetros, unos límites, unos aspectos que salvaguardan nuestra libertad. Un mundo entero que nos brinda el conocer a Cristo a través del Espíritu Santo, que nos brinda esa libertad para vivir dentro de lo que es agradable a Dios. Antes vivíamos en una pseudo libertad llamada libertinaje. El libertinaje, por su parte, nos lleva a la ruina. Es por eso que hoy vamos a estar hablando sobre los parámetros para vivir una vida llena del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y como eso vamos a tener, y para eso vamos a tener la base de Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Te invito a que lo leas conmigo. Dice la palabra del Señor. Efesios 5, versículos del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero llamar tu atención a esta lectura, cuando nos invita a andar de una forma particular, nos invita a andar con diligencia. Eso quiere decir con propósito, con una meta, fijados en una meta. No mirando a los lados, no comparándonos, pero vivir con un propósito, con una meta, con un sentido de urgencia, de importancia. Y dice que no como necios, sino como sabios. Entonces, el vivir de una forma diligente es parte de la sabiduría. El necio, por definición, no sabe quién es, no sabe dónde está y no sabe para dónde va. Pero si algo hemos recibido de Dios a través de la conversión por medio del Espíritu Santo, es sabiduría. Y parte de esa sabiduría es definitivamente el andar con diligencia, el tener sentido de orientación. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Ahora, es bien interesante, la palabra sabiduría viene del hebreo jochma, y es más allá de estar comparado con el IQ, con la inteligencia, que es lo que usualmente nosotros lo asociamos, es más bien la capacidad que tenemos de usar lo que tenemos, las destrezas que tenemos para hacer algo superior, en este caso algo espiritual.
La clave aquí es la práctica. ¿Cómo tú te haces verdaderamente sabio o diestro en algo? Por la práctica. Así que de la sabiduría que estamos hablando es de nuestra capacidad, la capacidad que tenemos de practicar con lo que tenemos, con las habilidades, con las capacidades que Dios nos ha dado como seres humanos, el camino del Señor. Cómo nosotros, con lo que tenemos, con quienes somos, con lo que conocemos, podemos vivir una vida agradable a Dios que sea de sabiduría, en vez de los necios que no saben a dónde van ni de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos da esos contrastes. El primero es vivir como los sabios, con sabiduría y no como los necios. Otra característica de esa sabiduría, además de poner en práctica las capacidades que tenemos para la gloria de Dios, número 2, es redimir el tiempo, aprovechando el tiempo. Así que como cristianos, podemos ser cristianos, el Señor nos sigue amando, pero actuamos neciamente si no aprovechamos el tiempo. Porque dice la palabra que los tiempos son malos. Además que el tiempo es corto, tenemos una fecha de caducidad. Por tanto, como cristianos vivimos una vida diligente, aprovechando el tiempo para glorificar a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo. Entonces seguimos leyendo el versículo 17, donde vemos la segunda, el segundo contraste, ¿verdad? La segunda comparación dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos acerca de la voluntad del Señor, a veces pensamos que esto es como algo mágico, como un acertijo que tenemos que adivinar, y esto es algo raro, y esto es algo demasiado profundo, y no sabemos que Dios nos ha dado libertad para vivir nuestras vidas como cristianos, y que nuestra vida espiritual y nuestra vida natural, las dos convergen, ¿verdad? No podemos ser cristianos en la iglesia y estar confundidos cuando salimos de la iglesia, sino que dentro del templo y fuera del templo, nosotros tenemos una vida que vivimos en libertad, en el espíritu, agradando a Dios, y esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Cuando vivimos con discernimiento, sabemos diferenciar lo que Dios quiere de lo que nosotros queremos o lo que el mundo quiere, ¿verdad? Así que, ¿cómo nosotros podemos ver y ser llenos del Espíritu Santo y ver qué cosas le agradan a Dios? Obviamente hay varias cosas. Número 1, la entrega. Entregamos nuestro ser natural anterior de conocer a Cristo, entregamos nuestros deseos, nuestra voluntad al servicio de Dios, bajo la unción del Espíritu, y además de eso, logramos desarrollar en nuestros corazones esta búsqueda activa del Señor. En esta búsqueda activa que es producida por las disciplinas espirituales, nosotros logramos entender y aplicar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mi hermana, esto no es un misterio. Dios quiere que sepamos cuál es su voluntad para nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Hermanas, leyendo la palabra, aquí tenemos el manual de vida en oración, en ayuno, en meditación. Esas son disciplinas espirituales que nos van a llevar a toda verdad y a toda justicia por la obra y ministerio del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, hablemos de el próximo versículo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice en el versículo 18, este es el tercer contraste. El primero fue vivir con sabiduría, no como los necios. Número 2, no ser insensatos, sino entendidos. Número 3, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que el tercer contraste, disculpen, es no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, entonces, este aspecto del vino en la iglesia es una causa de mucha discusión y realmente no es necesariamente lo que vamos a hablar hoy. Pero sí quiero decirte que una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es quiénes somos nosotros. Tenemos que ser honestos, tenemos que conocernos y ser honestas con nosotras mismas. Cada cual sabe el efecto que puede tener las bebidas alcohólicas en nosotros. Y es algo que debemos de orar y pedir dirección del Espíritu. Porque ciertamente el extremo del vino, de la bebida, es lo que a Dios no le agrada. Y no le agrada por el efecto que tiene en nosotros, porque Él está invitándonos a ser sabios. Él está invitándonos a ser entendidos. Él está invitándonos a tener un carácter sobrio, un carácter en el cual nosotros podamos vivir vidas que inviten a otros a seguir a Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el vino aquí? Según la palabra, dice que hay disolución. La palabra disolución la tenemos del griego, se llama apopasis. Y disolución implica o significa desprendimiento o separación. Y en la Biblia, ¿a qué se refiere esto? Obviamente hay una separación del entendimiento, de la sabiduría, dando paso a lo que es nuestros apetitos carnales. Estamos separando la cordura, estamos enajenándonos de la realidad, dando rienda a nuestros apetitos, dando rienda a nuestras actitudes, a nuestra naturaleza humana. Y eso lo vamos a ver más adelante en el segundo punto. Así que tenemos que vivir vidas que no están regidas por esos apetitos, por ese aspecto donde no tenemos control de lo que hacemos, de lo que decimos o de lo que pensamos. Porque eso era característica de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Pero ahora que somos nuevas criaturas, tenemos que vivir vidas que reflejen a Cristo y a su carácter. Entonces, la ciencia, déjame decirte que la ciencia también nos habla que cuando estamos impedidos mentalmente por causa del consumo del alcohol, el lóbulo prefrontal es el que se afecta. Y una de las cosas que se caracteriza cuando estamos impedidos en esa parte del cerebro es que no tenemos la capacidad
para entender, para reconocer, para mirar y medir las múltiples consecuencias de nuestros actos. Y eso no es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es una característica de alguien que vive en libertinaje, que dijimos al principio que el producto o el resultado es la ruina, sino que estamos viviendo dentro de los parámetros del Espíritu de Dios para tener verdadera libertad. Y esos parámetros que Dios ha establecido no es para matar la alegría de nuestro corazón, sino es para protegernos y asegurarnos el éxito, el que nosotros podamos vivir vidas invitando al Espíritu de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto de cómo vivir una vida dirigida por el Espíritu. Y para eso te invito a mirar Gálatas 5, 16 y 17, y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, Pablo otra vez nos está aclarando de que hay una lucha interna en nosotros. Mientras estemos viviendo en este plano terrenal, en el mundo, sabemos que vamos a estar luchando con la carne, ¿verdad? Y con sus deseos, pero el Espíritu que está en nosotros también lucha para que nosotros nos mantengamos dentro de esos parámetros que Dios, en su amor, en su misericordia, ha puesto a través de su palabra para que nosotros tengamos vidas florecientes, vidas productivas. ¿Y qué pasa? Que todo se basa en esa decisión diaria que nosotros establecemos, que nosotros tomamos desde que abrimos nuestros ojos para que vivamos en eso que agrada a Dios. Quiere decir, dicen por ahí, ¿cuál de los dos lobos va a sobrevivir? Y dice el dicho, pues aquel al cual tú alimentas. Así que tenemos que decidir qué vamos a alimentar. ¿Alimentamos la carne y sus deseos o alimentamos el espíritu? Y dijimos anteriormente que vamos a alimentar el espíritu con nuestras disciplinas espirituales. Y es un proceso diario. Mientras más y mejor alimentemos, siendo selectivos, siendo sabios, siendo sobrios, siendo entendidos, más vamos a crecer y más se va a manifestar esa llenura del Espíritu. A veces creemos que la llenura del Espíritu es como si tuviéramos una vasija rota, que tenemos que seguir echando agua, echando aceite porque nos vaciamos. Sin embargo, eso no es lo que la palabra nos dice, sino que cuando el Señor nos salvó, Dios nos puso un sello con su Espíritu. No hay nada que podamos hacer para quitarnos ese sello o sacar de nosotros el Espíritu de Dios. Estamos sellados y el Espíritu, hemos estudiado en otros capítulos del estudio, que son las arras de nuestra salvación. Pero sí podemos contristar el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vivimos vidas cristianas no sabias, no entendidas, no buscando la llenura del Espíritu
pero manteniéndonos al margen de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces apagamos esa llama del Espíritu porque no la alimentamos de continuo. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos del río del Espíritu? Mientras más nos adentramos en el Espíritu de Dios, mientras más dejamos que el Espíritu vaya moldeando nuestras vidas, vaya quitando aquellas cosas del antiguo hombre y vaya poniendo las cosas que agradan a Dios, aquellas características que hemos estudiado en Gálatas 5 también, más vamos a estar alimentados, fortalecidos y creciendo en esa llenura constante. Así que es la decisión el elemento principal para vivir una vida dirigida por el Espíritu. Tenemos que decidir dejar al Espíritu de Dios manejar nuestra vida y cambiar aquellas cosas que no agradan a Dios. Así que por último, el tercer punto, vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo y la adoración. ¿Qué relación tiene esto? Para eso vamos a leer el último versículo, que dice aquí, los últimos dos versículos, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que un producto de una vida llena del Espíritu no es otra cosa, sino que una vida agradecida. Adoración, la palabra adoración viene del griego proskuneo, que significa adorar o besar la mano de. Y cuando hablamos de besar la mano de, es que tenemos una relación de humildad y de reconocimiento de quiénes somos nosotros, de qué Dios ha hecho en nuestra vida y quién es Dios, Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Y cuál es la obra que ellos tres en una relación perfecta están haciendo cada día en mi vida y en tu vida. Cuando nosotros realizamos, entendemos esto, esta realidad maravillosa, transformativa, trascendental, nuestra única reacción debe ser la adoración, una actitud de gratitud. Por eso aquí habla de que nosotros cantemos himnos, adoración, porque es la forma natural, la respuesta natural de un ser humano que ha pasado de muerte a vida y que está viviendo con la llenura del Espíritu y viendo en su vida la transformación diaria que hace el Espíritu de Dios. Esa adoración se mira de diferentes formas. Es alabanza, es un estilo de vida, es amar, es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es una vida que dentro y fuera de nuestro hogar grita que hay algo nuevo y diferente, ¿verdad? Es la invitación diaria al Espíritu de Dios a hacer en nosotros lo que place, lo que conviene para que nosotros vivamos una vida en victoria. Ciertamente, el final de todo, de vivir una vida llena del Espíritu, está en Gálatas 5, 22
que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que finalmente este deseo de vivir en esa llenura del Espíritu no es otra cosa, sino el deseo de que en nuestra vida se forje la imagen de Cristo. Te invito a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Las implicaciones son eternas. Dios te bendiga.